Demasiado culpables para dormir, un ensayo de Darian Leader. Como los escritores y los filósofos ya señalaron mucho antes que los psicoanalistas, aquí hay más de un tipo de culpa. Si por un lado existe una culpa ligada a actos que hemos cometido, por otro está también la culpa, más estructural, que con tales actos podemos estar intentando rastrear y absorber. Es la culpa que, más que ser la consecuencia de unos crímenes, los causa. En la tragedia griega, el protagonista asume la culpa de unas acciones que el destino ya tenía preparadas para él. Así, en la Orestíada, o en las tragedias tebanas de Sófocles, personajes como Agamenón y Edipo son condenados a cargar con la maldición de generaciones anteriores. Los descendientes de Tántalo y de Layo son, a un tiempo, agentes y víctimas de una violenta maldición que persigue a su estirpe. Aunque los dramaturgos amplían y complican todo esto añadiéndole matices de responsabilidad individual, no deja de haber una diferencia fundamental entre lo que la persona hace realmente y la matriz en la que son situadas sus acciones. Vemos exactamente esa misma distinción en los enfoques que tanto Freud como Lacan dieron a la cuestión de la culpa. En un primer momento, Freud entendió la culpa como un posicionamiento que podemos adoptar en relación con ciertas experiencias tempranas de excitación. En un determinado nivel, significa que repudiamos una pulsión sexual, debido quizá a una prohibición, mientras que, a otro nivel, es en sí misma una forma de sexualidad, un modo de permanecer vinculados a esa pulsión. De ahí la imposibilidad que muchas personas tienen de introducirse en una relación sexual si no hay alguna forma de culpa implicada en ella. A veces, parecen estar más apegadas a su culpa que a su pareja sexual. Freud pensaba que también podemos sentir culpa a raíz de la tensión de una pulsión, es decir, por una sensación de perentoriedad y agitación físicas. El impulso de buscar la satisfacción produce un sentimiento de culpa, si bien Freud añadió que él no creía en la culpa inconsciente, pues, según él, los sentimientos nunca son inconscientes. Sus fuentes sí pueden serlo, pero los sentimientos en sí siempre se sienten, valga la redundancia, conscientemente a cierto nivel. Esto lo llevó a sustituir la idea de una culpa inconsciente por la de la necesidad de castigo, una observación que cuadra con la experiencia clínica y con el hecho de que los pacientes rara vez mencionan el insomnio en sus primeras consultas. En cuanto a la conexión entre prohibición y culpa, Freud también terminaría abandonando esa idea. Y resulta interesante ver cómo todos aquellos alumnos suyos que estudiaron esa cuestión estuvieron de acuerdo con él en que lo hiciera. Tal vez parezca evidente que nos sentimos culpables si transgredimos o infringimos la ley, pero precisamente eso fue lo que se refutó. Por lo que respecta a la segunda forma de culpa, la más estructural, Freud la halló en ciertas dinámicas transgeneracionales. En aquella fábula suya sobre los orígenes de la sociedad, tótem y tabú, los hijos se alían para asesinar al padre y tener acceso así a las mujeres del grupo, que aquél había monopolizado para sí. Pero una vez cometido el acto letal, les invade el remordimiento y se prohíben a sí mismos aquellas mujeres que con tal acto se pretendían procurar. La transmisión de generación en generación a lo largo de la historia humana, tanto de ese terrible crimen como del remordimiento que lo siguió, establece los parámetros de una culpa que no es realmente el resultado de ninguna acción del individuo. Esta era la forma de culpa por la que se interesó Lacan. Él diferenció entre una culpa resultante de nuestra inscripción en sistemas de parentesco, una deuda básica que contraíamos al incorporarnos al mundo social, y el problema, más moderno, de que hayamos sido desposeídos de esa deuda. La primera forma de culpa puede encontrarse en la tragedia clásica, donde los protagonistas masculinos y femeninos deben cumplir con su destino, sea cual sea el coste personal que ello les comporte, debido al lugar que ocupan en las redes de parentesco. En cierto sentido, esa es una deuda de nacimiento, irrevocable y absoluta. Pero también podría haber surgido una segunda clase de culpa a partir del concepto mismo de que se nos haya desprovisto de un destino. Lacan pensaba que podíamos sentirnos más responsables todavía cuando la apelación al destino deja de ser viable y se anulan nuestros caminos predeterminados. En lo que respecta a la primera forma de culpa, tenemos un buen ejemplo en la película Insomnio, remake dirigido por Christopher Nolan del filme noruego original de Erik Skjoldbjerg.
Un inspector de policía dispara y mata por accidente a su compañero cuando estaban persiguiendo a un asesino. La tragedia le resulta muy oportuna, pues el policía muerto estaba a punto de aportar pruebas contra él en una investigación del Departamento de Asuntos Internos. Una agente local es la encargada de redactar el informe del incidente, y está dispuesta a cerrar el caso sin apreciar irregularidad alguna, pero el propio inspector insiste en que no lo haga. De hecho, si los investigadores hubieran tenido el casquillo de bala que se extrajo inicialmente del cuerpo del policía fallecido, habrían visto que el proyectil había salido del arma de su compañero y no de la del asesino. Al final de la película, cuando él yace agonizando, ella le muestra el casquillo real que acaba de descubrir, y se ofrece a arrojarlo donde nadie lo encuentre, y a zanjar así el asunto para siempre. Pero él se lo impide con todas las fuerzas que aún le quedan. Aunque eso signifique invalidar sus anteriores arrestos y mancillar su nombre a título póstumo, en ese momento, lo prioritario para él es la inscripción de su responsabilidad. Pese a que el protagonista no ha podido dormir en toda la película, ese acto final le permite por fin cruzar la puerta hacia el sueño definitivo. Y si en el original noruego, la agente se deshacía realmente del casquillo y el inspector subía a su coche y huía de allí, Nolan optó por insistir en la dimensión óntica de la culpa. El reconocimiento de que lo que había sucedido realmente era más importante que las emociones humanas del alivio y del deseo de salvaguardar la propia reputación. Insistiendo en que la agente incluyera finalmente el casquillo en su informe, daba a entender que el orden simbólico tenía que ser respetado a toda costa. La fuerza de la película radica en ese trágico acontecer de dos dimensiones: las vidas contingentes de los protagonistas y la ley del universo simbólico, donde nadie puede rehuir su culpa. Y nuevamente vemos que la cuestión de la culpa aparece conectada con la dificultad para dormir. Aquí podría venir al caso también la situación que se produce al final de El cartero siempre llama dos veces. El protagonista, Frank, y su amante, Cora, asesinan al marido de esta, haciendo que el crimen parezca un simple accidente de tráfico. En la complicada cadena de chantajes, tergiversaciones y errores que sigue a ese acto, casi todos los personajes, incluso un gato, son culpables de algún tipo de falta, grande o pequeña, y la culpa oscila constantemente entre una persona y otra. Al final, Cora amenaza con implicar a Frank en el asesinato, y en su reacción a dicha amenaza, Frank admite haber pensado en matarla a ella también. Justo después de esa escena, cuando ambos se están bañando en el mar, lejos de la costa, ella le confiesa que está demasiado agotada para volver nadando a tierra firme, y que, si él quiere, puede irse y dejar que ella se muera allí. Él la ayuda a regresar a la costa, y le demuestra así su amor por ella, más allá de toda duda. Ya en el coche, en el camino de vuelta a casa, y mientras se besan gozosos, Frank pierde el control del vehículo y lo estrella. Cora fallece en la colisión. Las autoridades confunden el accidente con un crimen, y Frank es condenado a muerte por ello. En la escena final, pregunta desesperado a un sacerdote si Cora lo habría considerado culpable de asesinarla en la colisión. El fiscal del distrito interviene para explicar que él debería entender el destino que le ha tocado como un castigo, no por la muerte de ella, sino por la del marido al que ambos habían asesinado, como si por fin se fueran a cumplir la justicia y el castigo divinos. Y con aquella reflexión, Frank puede al fin aceptar su sentencia. En lugar de eludir la culpa, puede asumirla, sabedor de que solo podrá franquear la entrada en el sueño final cuando se hayan saldado todas las cuentas pendientes. Y si en Insomnio esas cuentas eran humanas, en El cartero son abstractas y divinas. Podríamos hallar un contraejemplo en las famosas descripciones de las pautas de sueño en Bali que dejó escritas Margaret Mead. Cuando volvía a casa y hallaba allí dormidos a sus sirvientes, para ella era un síntoma inequívoco de que algo se había roto o había desaparecido. Por su parte, en el juzgado, era habitual que personas que estaban a punto de ser halladas culpables de gravísimas acusaciones se quedaran profundamente dormidas en el mismísimo banquillo de los acusados. Aunque buena parte del trabajo de campo de Mead ha sido cuestionado desde entonces, esa era una observación que, al parecer, sí se ajustaba con precisión a la realidad. Y sus hallazgos fueron también reiterados por otros observadores muchos años después, en la década de 1990. Ella interpretó aquellas extrañas siestas como una huida hacia el sueño.
como si dormir fuese un antídoto contra la ansiedad, lo que contrastaba con el modelo estadounidense típico a la hora de afrontar una situación difícil, que no es otro que estando más despiertos y vigilantes todavía. Pero no podríamos entender ahí el dormir como aquello que resulta posible solo cuando la persona reconoce su acto o transgresión culpable. Vemos que, en casos como el del casquillo de bala de insomnio, o el de la confesión de El cartero siempre llama 2 veces, es su inclusión, más que su represión, lo que posibilita dormir. Después de todo, hay una gran diferencia entre saberse secretamente culpable de un crimen o una falta e inscribir socialmente esa transgresión. A nivel clínico, es bien sabido que quien comete un crimen normalmente no es capaz de dormir tras el acto en sí hasta después de haber sido condenado por él. Esto último es un reconocimiento social de su culpa que tiene un efecto sobre el sueño, y podemos imaginarnos cuáles son los efectos que, en ese sentido, tienen que sufrir las personas que han cometido un crimen por el que no han sido aún detenidas ni condenadas. De hecho, es habitual que cometan un segundo delito a partir de ahí, como si necesitaran buscar así el castigo, y, muy especialmente, el reconocimiento de una culpa que tal castigo implica. Siguiendo esa lógica, no sería descabellado que, si ya a veces se ofrece terapia a reclusos que se enfrentan a una larga condena en prisión, se ofreciera terapia también a aquellos culpables, que por el contrario, han logrado eludir a la justicia. De todos modos, me pregunto hasta dónde puede llegar una terapia conversacional en la admisión y el reconocimiento de ciertas formas de culpa por parte de una persona. Aunque es indiscutible que pueden observarse efectos de tales modalidades de terapia, en casos así si el sujeto reconoce la culpa y clarifica aquellos puntos en los que aquella pudo haber quedado eclipsada, olvidada o descartada, siempre hay que tener en cuenta la cuestión de la dimensión pública de esa culpa. ¿Hasta dónde puede llegar una terapia conversacional? Por ejemplo, en el caso de un soldado que explica que disparó por error a una víctima civil desarmada en un momento de pánico y confusión, o en el de un médico que recuerda haber cometido un error clínico décadas atrás que acarreó la muerte del paciente? ¿No dan pie tales ejemplos a una forma de articulación y expresión que trasciende el espacio privado de la consulta? Hay, por supuesto, espacios de tipo público y semipúblico que sí pueden dar respuesta a algo así, y que van desde un tribunal hasta un grupo de apoyo o una hermandad, aunque no pocas veces resultan inaccesibles por razones de tipo social o geográfico. Si bien ciertas formas de culpa sin duda pueden ser exploradas, señaladas y, en ocasiones, atenuadas en una terapia conversacional, hay otras que requieren, además, de un tipo de espacio diferente. Son aquellas que no se solventan con el simple hecho de la admisión de la culpa en sí, sino que precisan de una larga labor de articulación, en diálogo con otros. La propia admisión, como muy bien señaló Martin Buber a propósito del Stavrogin de Dostoyevsky, puede ser muchas veces congruente con un crimen o una complicidad. El contenido de la confesión es verídico, pero el acto de confesar es falso, escribió Buber. Y quien así confiesa, perpetra tal confesión como perpetra sus crímenes. ¿No podremos dormir hasta que tengamos la conciencia tranquila? Si nuestra vida psíquica inconsciente está llena de una sexualidad y una violencia que seguramente rechazaríamos si fuéramos conscientes de ellas, no parece que tengamos unas muy buenas perspectivas futuras de dormir bien por las noches. Si añadimos a eso la culpa y la necesidad de castigo que pueden derivarse de una sensación inconsciente de deuda, el panorama se nos vuelve menos halagüeño aún. Y no es algo de lo que podamos culpar al discurso religioso, pues somos nosotros mismos nuestros más severos jueces, y, además, vivimos en una época de constante y despiadada evaluación. Como ya hemos visto, el inconsciente tiene una fijación con lo que hemos dejado sin hacer, o no hemos terminado, o hemos dejado incompleto, durante el día, y modula todos esos elementos poniéndolos al servicio de sus propios fines. Ante semejantes condiciones, dormir se nos antoja un logro cada vez más milagroso. La invención relativamente reciente del bloque compacto de las 8 horas de sueño no ayuda para nada en ese sentido. Una tira cómica publicada en The Guardian el año pasado presentaba una nueva categoría de diagnóstico: el síndrome de creer que hemos hecho todo lo que se suponía que teníamos que hacer. Quienes lo padecen tienen la sensación de que tienen la situación bajo control,
Han logrado terminar las tareas que tenían pendientes, y pueden tacharlas todas de su lista. Pero quienes creen algo así están tan claramente desconectados de la realidad que, por eso mismo, resulta preciso etiquetar su cuadro con un nuevo tipo de diagnóstico. Aunque las personas llevamos ya siglos haciendo listas de tareas pendientes, aquella tira cómica pone de relieve la sensación de exigencia continua y sin descanso que nuestra cultura digital propicia, y la impresión diaria de exasperación y presión que esto conlleva. Sin poder desconectar por completo por mucho que lo deseemos, se nos ordena además dormir a pierna suelta durante 8 horas, a fin de despertarnos renovados a la mañana siguiente y rebosantes de entusiasmo ante el nuevo día que nos aguarda. No cabe duda de que debemos tratar semejantes imperativos con suma cautela, y debemos ser conscientes de qué podemos hacer y qué no. Como ocurre con otros muchos aspectos de la vida moderna, se abre ahí una amplia brecha entre lo que la norma nos dice que hagamos y lo que nuestra realidad nos permite hacer. Una brecha que proporciona inmensas oportunidades de rentabilización económica para proveedores de ayudas diversas al sueño. Sean estas medicamentos y tratamientos, sean unos nuevos colchones, sean aplicaciones y dispositivos de monitorización de nuestro sueño, o sean el caro asesoramiento experto que los nuevos gurús del sueño facilitan a los bancos y a las grandes empresas. Cuanto más se insiste en lo saludable que es ese bloque de las 8 horas, más patologías del sueño se generan en forma de desviaciones respecto a esa norma, y mayor es la presión para dormir bien a la que son sometidas personas cuya vida puede no permitir tal posibilidad, en realidad. Vivir el hecho de dormir como una tarea que realizar puede hacer que sea mucho más difícil de conseguirlo. Y puede que nos resulte de más ayuda en ese sentido, reconocer que el sueño interrumpido, fraccionado, es más lo habitual que lo excepcional en el mundo real. Tal vez no sea bueno para nuestra salud, pero, posiblemente, la insistencia en alcanzar un ideal de sueño inalcanzable tampoco lo es. Nadie mide cómo nos sentimos cuando nos esforzamos por conseguir un ideal de sueño que se nos escapa, ni nadie toma en consideración los efectos de la sensación de fracaso que puede derivar de ello. Dormir, como hemos visto, implica una separación de nuestra parte respecto a los requerimientos de otras personas, un distanciamiento respecto a la vertiente interpelante del lenguaje y del discurso. Cuando nos dejamos llevar por el sueño, hay un momento en el que esa función de separación o distanciamiento se pone de manifiesto, pues a veces nos despertamos repentinamente diciendo palabras o viendo imágenes que no tienen sentido, pese a que en esos instantes nos parecen importantes. O, por el contrario, diciendo o viendo otras cosas que no parecen guardar relación alguna con nosotros. Son momentos en los que el lenguaje nos llama o nos libera. Y en cuanto cruzamos el umbral de ese espacio liminar, si nuestra separación respecto a la función interpelante continúa, podemos seguir durmiendo. Finalmente, al despertar, volvemos a conectar con ella, hasta el punto de que incluso sería posible definir el estado despierto, simplemente como aquel en el que estamos abiertos a la interpelación. Recordemos, por ejemplo, todas esas escenas de las películas y los programas de televisión, en los que alguien llama a otra persona por su nombre, y ésta no responde. Y no importa ya si está con los ojos abiertos o cerrados, como si la ausencia de reacción al oír su nombre y el hecho de que esté dormida fueran la misma cosa. En ese sentido, la similitud entre las lecturas de EEG del estado de vigilia y las del sueño REM no parece una casualidad, pues la interpelación no puede llegar a ser anulada del todo mientras dormimos. Los sueños nos ayudan camuflando y encriptando los deseos, los encuentros traumáticos y las fuerzas coercitivas que nos perturban. Y cuando esa codificación falla y nos acercamos demasiado a algo inconcebible para nosotros por insoportable, nos despertamos. La mente está constantemente activa durante el sueño, y de sus actividades en esos momentos, apenas si hemos comenzado a descubrir algún detalle. Los estudios que hemos ido repasando aquí muestran que dormir tiene poco de estado natural. Debe ser cuidadosamente construido y moldeado, y siempre es susceptible de ser perturbado, abreviado e interrumpido. Hemos visto lo importantes que los aspectos relacionales de la vida son para el sueño. Pero quizá esa proximidad misma que tenemos con otras personas y con las demandas que éstas nos formulan,
sea lo que hace que, en último término, el sueño perfecto y despreocupado sea una aspiración incompatible con la vida humana en sí. Son demasiadas las cosas que pueden despertarnos, y podría argumentarse incluso que el insomnio, en una forma u otra, está en la base de partida misma de los hábitos de sueño cotidianos. El lenguaje y el pensamiento no desaparecen sin más por la noche, y las complejas redes de nuestras dependencias continúan causando efectos en nosotros, sea cual sea la hora que marque el reloj de la mesita. Y si eso es así, cabe modificar nuestras expectativas realistas sobre el sueño. A muchas personas les resulta útil en ese sentido la idea del sueño bifásico, pues así el hecho de despertarse en plena noche no les genera ansiedad alguna por no estar cumpliendo con la norma de dormir 8 horas del tirón. Se dan cuenta de que simplemente están haciendo lo que los seres humanos llevan haciendo desde hace siglos. En lugar de obsesionarse con la idea de volverse a dormir, pueden optar sencillamente por esperar a que pase un ciclo completo de 90 minutos, para que, de ese modo, la siguiente bajada les facilite el regreso al estado de sueño. El cómo se viva ese rato dependerá, claro está, de cada individuo y de su propia historia personal, y ningún mecanismo de seguimiento del sueño, ni ningún aparato de medición puede indicárnoslo. Solo pueden hacerlo las palabras de la persona en cuestión. El insomnio, como muchas veces se ha señalado, no es tanto la ausencia de sueño en sí, como la queja por no dormir, y los insomnes, en ese sentido, son personas que necesitan ser escuchadas. Pero aun si el modelo bifásico puede vivirse como algo liberador en ese terreno, como algo que desata a la persona de las trabazones constrictivas del sueño monolítico, no tenemos que dejar de ser precavidos a la hora de establecer una asociación entre sueño, del tipo que sea, y emancipación. ¿O es casualidad que los problemas de sueño tiendan a ser mencionados tan tarde, si es que llegan siquiera a mencionarse, por las personas en terapia conversacional? No podríamos equiparar el tiempo que pasamos despiertos sin dormir con una especie de castigo, como lo describen muchos insomnes, y con esa especie de culpa inconsciente que tan fáciles correlatos encuentra en las tareas, las obligaciones y las interacciones que no llegamos a terminar en nuestras horas de vigilia. Que el sueño bifásico probablemente nos haya acompañado durante tanto tiempo, y por supuesto, desde antes de que empezara a requerirse de nosotros que durmamos durante un bloque monolítico de horas, no lo convierte en absoluto en un estado natural. Antes de verlo como una especie de base biológica fundamental e inmutable del ciclo del sueño, ¿no deberíamos tener en cuenta que es algo que está ya marcado por la fractura de la subjetividad humana? No es interrumpido el sueño, más que por un ritmo natural determinado, por esa astilla de culpa y deuda que los escritores llevan siglos viendo clavada en el centro mismo del mundo del insomne. Puede que la hora de vigilia del sueño bifásico fuera ya desde el principio un síntoma de culpa y que sea precisamente esta, la culpa, lo que de verdad nos mantiene despiertos. Y la culpa es algo que un somnífero puede diferir, pero jamás borrar,